Bueno, primero que nada, le agradezco a Marcos por recordarnos todas estas cosas. Creo que a todos nos viene bien. Cuando me pidieron hablar un poquito del narcisismo, pensaba qué les puedo compartir a los chicos porque no me autotitulaba como una persona narcisista eh, en el sentido de que, como lo ve quizás el mundo, esto de, para mí un narcisista era una persona que le gustaba tener redes sociales, que le gustaba tener muchos admiradores, muchos seguidores. Entonces pensaba que el narcisismo no era como parte de mi vida, pero sí esto que decía Marcos al principio, esto de buscar a otras personas o adorarse a uno mismo ante que Dios, entendí que creo que todos tenemos un poco de narcisismo. En mi caso era un narcisismo como de la enfermedad, por así decirlo, como que tenía como adoración todo el quebranto, todas las cosas que a mí me habían pasado. Entonces, al venir de una casa donde donde mi familia era muy perfeccionista, donde no podíamos tener muchos errores, lo que más me caracterizaba siempre era auto, digamos, autoconsiderarme una persona muy independiente. Y rememorando estos días, lo primero que tuve que empezar a crucificar, como decía Marcos, era un poco la independencia. Cuando fui al retiro, por ejemplo, nos comentaban esto de que había que confesar, de que había que buscar un rendidón de cuentas, y eso para mí era un sacrilegio, como pedirle ayuda o pedir eh, apoyo a otra persona, para mí era impensable. Y entendí que lo tuve que empezar a obedecer. Eso es lo que primero que aprendí, a empezar a obedecer para poder encontrar la sanidad, como decía Marcos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que me empezaron a pasar, sacarme la autosuficiencia, sacarme el yo puedo. Y primero que nada, empezar a adorar a Dios, que es el único que me dé esa adoración. Y en mi caso también empezar a buscar ayuda de otras personas. Creo que eso fue lo que más tuve que aprender y sacarme este narcisismo de no quizás la imagen autogloriosa mía, sino quizás esta imagen dolorida y de que yo me creía autosuficiente. Y la otra cosa que también recordaba estos días que tuve que empezar a hacer, Marcos hablaba que a él le sirvió mucho la oración, a mí me sirvió mucho la lectura de la palabra, porque entendía que me habían dicho tantas palabras negativas en mi vida que me las había creído y que yo adoraba el problema. Es decir, mi narcisismo era el problema que yo sentía, el quebranto que yo sentía, y una vez en oración, leyendo justamente la Biblia, recibo la escritura de Mateo 4:4, donde Jesús es tentado por Satanás y Jesús le contesta de que solo vivirá de la palabra que emana de la boca de Dios. Entonces eso es lo que yo también tuve que aprender a hacer, a no idolatrar mi problema, a no tener ese narcisismo en el problema o no basarme en mi identidad en el problema, sino mirar al Señor. ¿Sí? Y en mi caso mirar o adorar la palabra que provenía de él, porque eso era lo que a mí me iba a dar vida y lo que me iba a traer sanidad de lo que a mí me estaba pasando. Entonces, mi pregunta y lo que me gustaría que ustedes piensen, que quizás, como me pasaba a mí, ustedes no digan, che, no me considero una persona narcisista, quizás no me bajaba aplicaciones como hacía Marcos para buscar que otros me adoren, pero quizás ustedes están adorando, si están adorando otra cosa que no es Dios, también considérenlo como un narcisismo, como me pasaba a mí. Yo no me adoraba quizás mi autoimagen gloriosa, pero sí adoraba más el problema que a Dios. Y eso es algo que tuve que empezar a sacar y que aún lo sigo haciendo, y tuve que empezar a construir una nueva identidad, en mi caso, según lo que él decía. Entonces, eso es un poco lo que les quería compartir muy brevemente antes de que finalicemos ahora la reunión.